tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional, último domingo de mayo. Connie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos estamos además ingresando al invierno, pero así derechito con estas Y temperaturas. se anuncian fríos muy importantes. Donde no está muy fría, la cosa es en la política, que más bien que tuvimos una semana muy triste, la que acaba de suceder, la que acaba de pasar en la Araucanía, ¿no? Con una persona muerta. Bueno, y esta semana se debiera renovar el estado de excepción precisamente en la macrozona sur. Uno de los temas que vamos a hablar en este Estado Nacional, también lo que ocurrió en la convención, ¿cierto? La polémica por la aprobación de los 2/3 para reformar la posible nueva constitución, por lo menos hasta el 2026. Eso pasó a comisión, todavía no a pleno. Y luego viene ya, estamos muy pronto, a la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que, el mismo dicho, busca entonces algo así como recalibrar la brújula de su gobierno. Con todo eso, aquí comienza Estado Nacional. Y con nuestro invitado, que ya está, ya está aquí sentado en la mesa, ¿sí? Ya lo vieron, supongo, cuando estábamos conversando. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Qué semana dura, qué semana triste, la Araucanía con el asesinato de don Segundo Catril en las cercanías de Lumaco. Probablemente de las semanas más duras, aunque venían siendo ya bastante complicadas, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente no es la primera muerte que se produce en la zona. Y yo creo que aquí lo importante, en primer lugar, es condenar el hecho y tomar conciencia de que la vida humana es sagrada y, por tanto, se debe siempre respetar. Eso implica que los autores de este crimen tienen que responder ante la justicia y tienen que ser sancionados. Además, el gobierno debe adoptar todas las medidas para elevar los estándares de seguridad en la zona, obviamente, y al mismo tiempo hay que hacerse cargo de las causas de fondo para que estos grupos queden aislados, porque es muy importante, yo creo, dar una señal clara que la violencia no conduce a dar solución a los problemas que afectan a la sociedad chilena. No se puede construir un país más justo a través de la violencia. Yo valoro en ese sentido las declaraciones que pronunció el mismo día en que se produjo este triste crimen, este hecho tan lamentable. El presidente de la República nos tocó compartir el acto de celebración del aniversario de la Gran Logia de Chile y el presidente fue muy enfático en sus palabras, así que yo sin duda que valoro la voluntad que él tiene en el sentido de condenar este tipo de hechos. ¿Usted cree que el gobierno ha estado a la altura, senador, de lo que se requiere en la zona, por ejemplo, en el tema de la seguridad? Mire, sobre este punto es necesario precisar que el problema de la violencia no solo refería a la región de la Araucanía y la provincia de Arauca, también la delincuencia común, etcétera, no es un problema que haya generado el gobierno, es un problema heredado que tiene un origen desde hace mucho tiempo y respecto al cual las distintas iniciativas que han impulsado los distintos gobiernos no han dado resultados. Pero la forma en cómo se está enfrentando, más allá de que efectivamente no es un problema nuevo, lo que ¿cierto? yo he señalado es que hay que darle un tiempo al gobierno para implementar su estrategia, que a mi entender debe combinar distintos aspectos. Por cierto, la señal clara de sanción a quienes cometen hechos delictivos. Tienen que responder ante la justicia y tienen que ser sancionados. Pero adicionalmente hacerse cargo de una política integral que permita que estos grupos queden aislados. Y por eso creo que hay que darle un tiempo para la implementación de las iniciativas que ha comprometido el gobierno para mejorar los estándares de seguridad en la provincia de Arauco, en la región de la Araucanía y en todo Chile. ¿Cómo califica usted la primera actitud del gobierno frente a lo que ocurría, por ejemplo, en la macrozona sur, de retirar las medidas de excepción que venían del gobierno anterior? ¿Fue un intento legítimo de buscar diálogo? ¿Fue un poco inocente? ¿Fue no conocer la realidad de fondo? Porque a poco andar tuvo que poner una medida excepcional constitucionalmente hablando. Bueno, yo creo que el gobierno quiso dar una señal con el objeto de generar un clima distinto, pero es evidente que hay grupos que están en una lógica diferente y respecto al cual lo que sean las acciones de gobierno, incluso lo que acontece en la Convención Constitucional les es indiferente y por tanto lamentablemente han seguido cometiendo estos hechos que nosotros condenamos. ¿Solo el diálogo, senador Elizalde? Yo creo que hay que generar un clima de diálogo. No solo el diálogo está por descontado que es muy importante, pero ¿solo el diálogo bastaba? Yo creo que aquí en paralelo, por una parte, se debe perseguir penalmente a quienes cometen estos hechos. Adicionalmente, hay que elevar los estándares de seguridad porque hay que proteger a todas las ciudadanas y ciudadanos. Ninguna muerte nos puede resultar indiferente. Y en tercer lugar, se requiere ir al tema de fondo para hacerse cargo de una deuda histórica que existe con los pueblos indígenas. Todo eso en paralelo. No es un tema que se va a resolver de la noche a la mañana, requiere una mirada sin duda estratégica,
pero creo que hay que avanzar en paralelo a través de estas iniciativas. Y en ese sentido, senador, ¿debiera extenderse el estado de excepción más allá de las rutas como está establecido ahora? ¿O a usted le parece que es correcto este estado de excepción acotado, como le han llamado? Lo que yo he señalado es que es el gobierno el que tiene que evaluar, sobre la base de los antecedentes, la forma en que aplica el estado de excepción. Y también he señalado Pero que yo voy a... usted como senador le va a llegar si es que digamos, se extiende nuevamente, Yo voy a que es lo apoyar, más probable. yo voy a apoyar lo que el gobierno decida. En eso he sido claro. Ya. Por tanto, si la decisión es prolongar el estado de excepción constitucional, la segunda prórroga requiere del voto favorable, de la aprobación del Congreso Nacional, yo voy a apoyar la decisión del gobierno. Hay versiones que indican de diarios de mañana, que ya se han adelantado sus ediciones, que mantendría por ahora el mismo estado de excepción, con las mismas características que ha tenido hasta ahora. Acotado, como le Acotado. ¿Usted cree que es adecuada esa medida o usted profundizaría y ampliaría? Quien tiene los mayores antecedentes para definir la forma en la cual se aplican estas medidas es el propio gobierno. Por tanto, en ese sentido, yo creo que espero que la decisión obviamente esté a la altura y sea la que permita enfrentar esta situación. Entendiendo que el estado de excepción constitucional es excepcional, valga la redundancia, y por tanto se tiene que ir a las causas de fondo y es una medida que se tiene que adoptar precisamente por... Vaya su lealtad al gobierno. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que debiera ampliarse o mantenerse como está? Yo lo que he señalado claramente es que la medida que adoptó el gobierno era una medida necesaria. Yeah. Y apoyé cuando se declaró respecto de la aplicación del estado de excepción. Pero la forma específica que se aplica en el territorio es algo respecto al cual la autoridad de gobierno tiene más antecedentes que las que pueda tener el Congreso. Ya, pero por sus palabras entonces deduzco que usted cree que se debiera prorrogar el estado de excepción constitucional esta semana, que le corresponde al gobierno y que no necesita para eso la autorización del Congreso. Sí, sin lugar a dudas. Todo el tiempo que sea necesario, entendiendo ¿Es que... necesario prorrogarlo ahora? Sí, yo creo que sí. ¿Por 15 días más? Sí, entendiendo que de todas maneras es una medida excepcional y hay que ir a las causas de fondo. Ya. Ahora, precisamente en... Insisto, todo sí, el tiempo que sea necesario. Ya, o sea... Pueden haber prórrogas sucesivas. Perfecto. Ahora, en ese contexto, ¿es una buena decisión eliminar el estado de emergencia? Este mismo estado de excepción que se ha aplicado ahora, si es que se aprueba la nueva Constitución como está, no va a existir. Bueno, por eso yo lo he planteado con claridad. Obviamente yo tengo una inclinación nítida hacia el apruebo. Espero que tengamos finalmente una Constitución así en democracia. Pero creo que el texto que se presente, que tendrá que ser plebiscitado, debe ser perfeccionado con el paso del tiempo. Y por eso he sido muy enfático respecto de que deben existir mecanismos para ir estableciendo mejoramientos. La Constitución es una obra humana, como toda obra humana es perfectible, y por tanto deben existir mecanismos para ir perfeccionando el texto en todo lo que sea necesario. Ya vamos a hablar del tema de cómo se puede reformar la Constitución, pero solo sobre, ¿usted cree que uno de los elementos que habría que mejorar del borrador de nueva Constitución es que se recupere la posibilidad de un estado de emergencia? ¿Usted cree que es un error eliminarlo? Creo que hay que dotar al gobierno de las herramientas necesarias para resguardar la seguridad de las personas. Por cierto, siempre en el marco del ordenamiento jurídico, de la ley, por cierto, siempre respetando los derechos humanos. Pero en determinadas circunstancias se requieren medidas excepcionales, sobre todo cuando se producen hechos de violencia como las que aconteció en la zona. Así que, dicho de otra manera, creo que es un ámbito donde es perfectible el texto que ha sido propuesto en la Convención. Déjeme volver un segundo a la Araucanía o a la macrozona sur y las autoridades del gobierno. Hasta aquí, pese a que lo que dijo la ministra Isquia Siches al principio, después del hecho recordado de Temucuicui, ella iba a volver 2 semanas después. No ha vuelto, hasta donde sabemos nosotros, al territorio. El presidente Boric no ha ido tampoco a esa zona. ¿Hasta dónde es plausible que sea siempre el subsecretario? ¿No debiera legitimarse la autoridad de la ministra estando allí, liderando desde el propio territorio las acciones del gobierno? Pero en esto hay que ser muy prudente, porque una visita del presidente, por ejemplo, tendría que realizarse con todos los resguardos necesarios para que sea una visita exitosa. Y más que dar una señal aislada, aquí lo importante es cómo se van generando condiciones que permitan ir aislando a estos grupos que han recurrido a la violencia como forma de acción política, que es inaceptable, y por otro lado, cómo se van resolviendo los temas de fondo. Así que yo creo que... ¿Y la ministra? ¿Y También. Creo que el subsecretario ha hecho un gran trabajo. Manuel Monsalve, efectivamente, además conoce muy bien la zona porque él fue diputado por la provincia de Arauco. Conoce a los actores de la zona y conoce muy bien la realidad. Y eso yo creo que le ha dado un plus para tener un muy buen desempeño como subsecretario del Interior. Pero insisto, cualquier visita que se realice tendrá que ser organizada con todos los resguardos necesarios y con toda la antelación necesaria. Aquí más que estar buscando golpes de efecto, lo importante es ir al tema de fondo. Cómo se generan condiciones para elevar los estándares de seguridad,
cómo se investigan y se sancionan a los responsables de estos hechos delictivos y, por otro lado, cómo se aborda el problema de fondo, insisto, que es fundamental que todo esto se haga en paralelo. Y respecto de la investigación de los hechos de violencia, se requiere inteligencia para la defensa de la democracia. Esto es muy importante, que lamentablemente en Chile no existe. ¿No denota cierta falencia en el liderazgo político de la ministra Siches en no estar allí en el terreno? Suponemos que se puede garantizar hoy día. Quizás lo del principio de Temucuicui estaba fuera de programación, fue un error, ya sobre ese tema se ha escrito lo suficiente, pero uno debería suponer que a estas alturas el gobierno es capaz de generar una situación de seguridad para que la ministra del Interior esté allí. Pero yo le digo, Matías, que aquí lo que se requiere es darle tiempo al gobierno para implementar su estrategia, porque esta muerte tan dolorosa no es la primera que acontece. Salud publicaba hace poco una nota que daba cuenta de, claro, en el año. 7 personas muertas en lo que va de 2022. 7 en el año, de las cuales la gran mayoría se produjeron cuando estaba vigente el estado de excepción constitucional en la zona en el gobierno anterior. Entonces, aquí yo creo que es un tema de una complejidad enorme que no se resuelve fácilmente. No, sin duda. Tampoco se resuelve a través de declaraciones rimbombantes. Aquí es un trabajo que se tiene que realizar de manera acuciosa, abordando todas estas áreas a través de una política integral que permita efectivamente erradicar la violencia en la zona. Y hablando de declaraciones, senador, ¿qué le parecieron las últimas declaraciones de la ministra del Interior diciendo que no habíamos visto un atentado directo hacia civiles en la Araucanía, en circunstancias que, como usted mismo dijo, ya hay 7 personas muertas en lo que va del año? Bueno, leí un tuit en donde precisaba que se refería a la actual administración, así que creo que eso es bien importante porque lamentablemente ha habido hechos de violencia previo a gente que ha muerto y aquí no importa si es un comunero mapuche o es un agricultor, todas las muertes son condenables. En esto yo creo que hay un tema de principios básicos. El respeto a la vida humana y la erradicación de toda forma de violencia debe ser una norma de conducta en nuestra sociedad. Y por tanto no creo que podamos actuar con un doble estándar. Tenemos que ser categóricos respecto de la condena enérgica de todos los hechos de sangre. ¿Hay terrorismo en la macrozona sur a su juicio? Hay hechos de violencia. Mire, sobre el tema del terrorismo, creo que se acostumbra a utilizar como una especie como de tema fetiche. ¿En qué sentido? Pareciera que cuando no se dice que es terrorismo fuera menos grave. Y el problema que tenemos con la ley antiterrorista es que es una ley que está cuestionada porque baja los estándares probatorios y cada vez que se ha aplicado ha resultado un rotundo fracaso. Entonces yo creo que más que estar catalogando los hechos, lo importante es decir que son hechos graves, que merecen nuestra condena enérgica y que los responsables tienen que ser sancionados con pena efectiva. Y en eso yo creo que hay que ser claro. El instrumento que se utilice en el marco del Estado de Derecho, bueno, algo tendrá que evaluarse caso a caso. ¿Y qué ve detrás usted o qué es lo que cree que hay detrás de la muerte del trabajador Segundo Catril? No quiero sacar conclusiones con falta de antecedentes. La justicia tendrá que determinar quiénes son los autores. Pero con lo que se sabe hasta hoy. No, respecto a este hecho, la justicia tiene que determinarlo. Sí. Ahora, es evidente que en la zona existen grupos armados de todo tipo, con distintas motivaciones, algunas que tienen que ver con reivindicaciones, otros tienen que ver con delitos comunes, y lo importante es la respuesta del Estado en términos de que este tipo de crímenes no van a ser tolerados bajo ninguna circunstancia. E insisto, es clave además hacerse cargo de los temas de fondo para que estos grupos queden completamente aislados. Y con esa evaluación que usted hace, mirando hacia atrás, digamos, en cómo partió este gobierno, usted ha dicho hay que darle tiempo para la instalación, pero estamos ya, ¿cierto?, a puertas de la primera cuenta pública. Al terminar inmediatamente con el estado de excepción y después tener que echar pie atrás, digamos, con la medida, ¿no se pecó de algún buenismo o de cierta ingenuidad frente a un tema así de complejo como el que está enfrentando la macrozona? Yo creo que hubo voluntad de dar una señal para que el clima cambiara. Pero no cambió. Pero lamentablemente yo creo que hay grupos que están en una lógica completamente distinta y que tienen que ser enfrentados con el rigor de la ley. Porque, reitero, hechos de violencia no son aceptables en nuestro país. En democracia no podemos aceptar este tipo de situaciones y, por tanto, los autores de este crimen, así como de todos los otros crímenes, tendrán que responder ante la justicia. Senador Elizalde, lo que ocurre en la macrozona sur o la violencia en general en el país, ¿puede determinar o configurar un escenario particular para la prueba o el rechazo? ¿Hay relación en los temas? No sé si están relacionados. Bueno, eso lo vamos a ver el día del plebiscito, probablemente, o cuando se realicen focus group, estudios cualitativos respecto de qué es lo que está inclinando a la gente en torno a las distintas opciones. Pero al margen
del tema constituyente. Aquí hay un desafío país, que es erradicar toda forma de violencia. Para erradicar la violencia se requiere avanzar también en justicia social, en construir una sociedad más justa, etc. Pero también sanción penal a quienes cometen delitos. Y yo creo que lamentablemente el tema de la violencia está extendido a todo el país. Tenemos un problema con la delincuencia común en las grandes urbes que se está extendiendo también a ciudades de menor tamaño, incluso a zonas rurales. En mi región, el Maule, se están cometiendo delitos que antes no eran comunes. Estamos hablando de localidades donde la gente dejaba el auto con la, con las llaves puestas prácticamente y no pasaba nada. Y eso está cambiando. ¿Y a qué se debe? Y lo más complejo, yo creo, dice relación con el uso de armas de fuego. Y por tanto, yo creo que es necesario avanzar hacia una legislación que sea mucho más estricta para sancionar a todos quienes estén portando armas. Porque nosotros no podemos aceptar que Chile sea un país que se llene de armas. Otros países que han entrado en esa lógica han terminado con tasas de homicidio muy superiores a las de Chile. Chile tiene las tasas de homicidio más bajas de América después de Canadá. Pero ha subido. Más bajas que Estados Unidos, pero como muy bien dice usted, han subido. Entonces, o reaccionamos ahora o va a ser tarde. Y por eso tenemos que erradicar las armas de fuego. Senador, ¿tiene alguna relación, ve usted, entre este fenómeno, el de la violencia, los problemas de seguridad que está enfrentando el gobierno y la caída en la aprobación bastante profunda del presidente Gabriel Boric? Yo creo que el presidente Boric tiene un primer desafío que es en relación con las reformas estructurales. Hay dos reformas muy importantes, pensiones y tributarias, que serán tramitadas este año. El gobierno va a presentar los proyectos y está trabajando en eso. Pero obviamente ha tenido que enfrentar una mochila heredada, esto es bien importante, en el tema de la inflación y en el tema de la seguridad. Y ante eso, obviamente, el gobierno ha tenido que tomar medidas con el objeto de enfrentar esta situación tan compleja. No es algo que haya originado el gobierno, pero obviamente respecto al cual el gobierno tiene que tener algún tipo de Pero algo tiene que decir el gobierno. Usted dice, todo es heredado, digamos. También tiene algo que decir la forma en que lo ha afectado, parte de la inflación es heredada cosa. por el voto de los retiros, sí, que fueron personas que hoy día están en el gobierno. Pero digo otra cosa. Es necesario darle un tiempo necesario para ir evaluando las iniciativas que se implementan. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al tema económico, yo creo que el ministro Mario Marcel ha hecho un trabajo extraordinario. Hay muchos ministros que se destacan, pero yo quiero destacar aquí dos, Mario Marcel y Janet Jara, el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo. Creo que han promovido el diálogo, el acuerdo de salario mínimo fue conversando con los representantes de los trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores estuvo en la mesa y suscribió el acuerdo, y creo que en ese sentido son ministros que han tenido un muy buen desempeño en áreas que son especialmente complejas. ¿Hay alguno que esté, a su juicio, en deuda con lo que usted esperaba de él o de ella? Bueno, todos los ministros pueden mejorar, pero destaquemos lo bueno. Usted sabe que yo siempre soy partidario de ver la parte media llena del vaso más que la media vacía. Entonces, creo que el ministro Marcel ha hecho un extraordinario trabajo, también la ministra Jara, para qué decir la canciller, que es de primer nivel, prestigiada internacionalmente por su rol como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que la ministra vocera también ha tenido un muy buen desempeño. Así que, ¿y la ministra del Interior está al debe? La ministra del Interior yo creo que ha tenido ciertas dificultades para el desempeño del cargo, pero espero que efectivamente pueda hacerlo de muy buena forma. Se me quedó algo en el tintero, senador, para entender bien. ¿Usted dice que la crisis de seguridad actual que está enfrentando este gobierno es heredada? No, digo lo siguiente, para que precisar mis hechos. Los problemas con la delincuencia y con en general y con la violencia en la región de la Araucanía y la provincia de Arauco no son problemas que haya originado el gobierno, que venían desde antes. Eso es evidente, la estadística lo demuestra. Cuando usted habla de 7 muertes en el año, 7 personas que han sido asesinadas, que es inaceptable, 7, de las cuales la mayor parte se produjo en la anterior administración, estamos señalando que esto es algo que viene desde antes. No es, esto es bien importante, para tratar de que el nuevo gobierno se le dé las manos o para echarle culpa al gobierno anterior, que es como el atajo fácil. Sí. No, es para tomar conciencia de que estamos enfrentando un problema mucho más complejo que tiene un origen anterior y respecto al cual obviamente el gobierno tiene que estar muy atento con una política que sea muy inteligente y obviamente que se implemente con voluntad para avanzar. Ya, pero solo para puntualizar, le preguntaba yo por la aprobación del presidente Gabriel Boric, la caída. Voy a decir, por ejemplo, ahora en la Academia vienen dos encuestas, pero su desaprobación sube a 57%, 7 puntos, del nivel más alto desde el 11 de marzo. ¿Es el tema de la seguridad lo que le está costando su aprobación? Yo creo que hay distintos factores, pero también estamos en un cuadro donde la política cambió. ¿En qué sentido? Que es mucho más volátil y por tanto, la evaluación de los gobiernos es mucho más drástica que lo que era hace 20 o cuando se inició la transición democrática, donde había estabilidad, había mucha lealtad a las coaliciones y a los partidos históricos. Eso ha ido cambiando. No en vano, el año pasado
hubo 6 o 7 candidatos que estuvieron en algún momento encabezando las encuestas para ser presidente de la República. Entonces, estamos en un contexto de mayor volatilidad y eso obviamente se expresa. Pero los gobiernos, eso es bien importante, no deben trabajar pensando en el corto plazo, que yo creo que fue el gran error que cometió el presidente Piñera, que siempre estaba pensando cómo sacar el dividendo al día siguiente. Los gobiernos deben pensar en todo su mandato, cómo finalmente llevan adelante sus compromisos para que al momento en el cual se termine el mandato sean bien evaluados con la ciudadanía mostrando resultados. El gobierno del presidente Boric, como hemos visto en algunas materias, ha ido cambiando y ha ido tomando nuevas decisiones. Una de ellas, por lo que se ve de afuera, una incorporación más profunda de su partido, el Partido Socialista. Y, por ejemplo, Analía Uriarte entra al Ministerio del Interior como jefa de gabinete, está en las reuniones del equipo político, es decir, no vamos a decir que es ministro a la sombra, porque sería mucho, pero está muy presente, dada su trayectoria por lo demás. ¿Es el Partido Socialista que se desembarca con mucha más fuerza ya en el gobierno? Mire, el Partido Socialista es uno más dentro de la coalición. Pero ha cambiado la... Obviamente, yo creo que tenemos cuadros de primer nivel para poder contribuir, pero en absoluto hay que creer que aquí hay un partido que está por sobre otro. Esto es una relación entre iguales. Yo valoro la decisión valiente del presidente Boric de ampliar la base de apoyo de su gobierno con el objeto de construir mayorías para llevar adelante su programa. Lo he dicho con toda claridad. Ese gesto no es para debilitar la densidad transformadora, sino que para fortalecerla, porque eso implica tener más apoyo. Valoro, en ese sentido, insisto, la decisión del presidente Boric. Y bueno, y el Partido Socialista tiene destacados cuadros que pueden contribuir en distintas áreas porque tienen dilatada experiencia y, por cierto, vocación de servicio. Analía Uriarte es un ejemplo, para qué decir quienes forman parte del gabinete en representación de nuestro partido, que creo que son de primer nivel y están desarrollando un muy buen trabajo. ¿Y cómo se ha portado el Partido Comunista con el gobierno? Yo creo que el Partido Comunista como institución ha sido leal al gobierno. Puede que algún... Se opusieron al estado de excepción hasta el último momento. Bueno, es que ellos pueden plantear sus puntos de vista. Y en esto, obviamente, los temas en democracia son conversables. Pero por parte de Guillermo Teller yo veo disposición de contribuir al éxito del gobierno. Puede que algún dirigente comunista quizás esté en una lógica distinta. ¿Como quién? ¿Daniel Jadwe? Sí, yo creo que Daniel Jadwe efectivamente creo que no ha logrado superar el resultado de la primaria. Y por tanto tiende a ser muy excesivamente crítico con el gobierno. ¿Por qué le ha costado tanto No tomar? sé, habría que preguntárselo a él. Primero si está de acuerdo con la afirmación, pero que le ha costado mucho al gobierno tomar la agenda... Perdón, pensé que me iba a preguntar por qué le había ¿Por qué? costado tanto superar la primaria. No. ¿Por qué le había costado tanto tomar la agenda de los... Y si comparte usted que hay sequía legislativa. Usted habló de las 2 reformas estructurales, pero más allá de eso, sí, los se ha hablado critican... mucho de la sequía legislativa, pero si uno compara los proyectos que había presentado el gobierno del presidente Piñera en esta etapa de su gobierno en relación al gobierno actual, son similares. Pero usted compararse con el que para algunos de ustedes es el peor gobierno de la historia, es bien baja la expectativa que tienen de sí mismos. Pero tiene una agenda legislativa que terminó siendo muy intensa, independientemente que muchas de esas iniciativas no fueron aprobadas, especialmente por el rol que cumplió el Senado. Pero, insisto, hay compromisos de reformas estructurales. Yo espero que el gobierno se tome un poco más de día. Ahí tengo una diferencia con quienes quieren que se presenten las reformas de forma inmediata, se plantea para recuperar el control de la agenda. Yo creo que, insisto, más que estar pensando en el día a día, hay que pensar en el trabajo del gobierno en sus 4 años y prefiero que el gobierno se tome un par de días más para elaborar buenas reformas tributarias y de pensiones en el trabajo prelegislativo, más aún cuando está promoviendo un diálogo social para la elaboración de esta iniciativa y por tanto creo que eso va a contribuir a que tengamos mejores reformas. Así que, por cierto que se tienen que tramitar este año, se presentarán en un tiempo relativamente prudente, pero yo prefiero que se tomen un par de días más para que el trabajo sea de mejor calidad, de la mejor calidad posible. Ya, pero más allá de si es bueno o malo, ¿hay sequía legislativa o no? Le insisto, en relación a la administración actual, es similar. Sí creo que hay y permítame que yo, mi forma de graficar las cosas, mirar nuevamente la base, la parte llena y no la vacía. Yo destaco, por ejemplo, nuevamente el rol del ministro Marcel, porque los proyectos que se han presentado han sido todos del ministro Marcel, también de la ministra del Trabajo, relacionados a los precios de los combustibles, el precio de la parafina, el salario mínimo y otros más que se han presentado que se están tramitando. Así que tenemos un ministro de Hacienda muy activo, con una agenda legislativa muy activa y que además está a cargo de 2 reformas emblemáticas que no son fáciles de elaborar o más bien de redactar desde el punto de vista técnico. Y en torno a esas reformas emblemáticas, ¿qué espera para esta cuenta pública? Es la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric este miércoles, ¿cierto?, en Valparaíso. ¿Qué espera? ¿Que se hable concretamente de cómo va a ser esa reforma de pensiones, reforma tributaria, que se exponga de alguna manera? Yo lo que espero,
que el presidente... A ver, este es un mensaje bien especial. Primero porque el mensaje está pensado para dar cuenta de lo que se ha hecho. Pero este es un gobierno que recién empieza. Sí. Por tanto, más bien es el primer mensaje donde el presidente debe dar a conocer su carta de navegación de la totalidad de su brújula, mandato. dijo él. Claro, entonces yo creo que estén planteados los énfasis que por lo demás están contenidos en su programa de gobierno. Y que obviamente asuma, por un lado, las reformas estructurales. Insisto, el gobierno no puede renunciar a su vocación transformadora para enfrentar las desigualdades, erradicar los abusos y profundizar nuestra democracia. Ese es el sello del liderazgo del presidente Boric que tiene que mantener y adicionalmente hacerse cargo de los temas urgentes que dicen relación con la situación económica, la inflación en particular y la delincuencia. Senador Elizalde, entremos en materia de la convención, ¿no? La última encuesta, hoy han salido las últimas 24 horas, 2 encuestas. Pulso Ciudadano mantiene el rechazo por sobre el apruebo, 45-28. Sí. CADEM, hace muy poquito rato, 45 el rechazo, 37 el apruebo. ¿Cómo siente usted que está el clima electoral faltando 3 meses para ese 4 de septiembre? Un poquito más. Todos los estudios de opinión indican que el resultado va a ser más estrecho de lo que se pensaba. Yo creo que en ese sentido es muy importante que una vez que esté el texto definitivo se dé a conocer el verdadero contenido, porque gran parte de las críticas que hay a la propuesta dice relación con la idea que alguien en algún momento planteó, que tuvo una enorme cobertura, que generó enorme discusión, pero que finalmente no fue aprobada por el Pleno de la Convención. Por eso mismo, yo esta semana fui claro y señalé que era un error pretender blindar el nuevo texto. Porque era un error básicamente porque debilita la opción del apruebo. Porque existe un número no menor de personas que quieren una nueva Constitución, pero que tienen legítimas diferencias con el texto que se está proponiendo y consideran que es necesario que este texto sea perfeccionado con el paso del tiempo. Por tanto, creo que la propuesta del blindaje debilita la opción de la prueba y es una mala idea. Por lo que leo de sus propias palabras en el transcurso de esta entrevista, usted está por aprobar nítidamente para reformar. A ver, yo por estoy lo que por usted aprobar, dijo, porque pero es eso mejorable, toda obra humana es mejorable. Sin duda, sin duda. Si es que sin duda. se produce este... O sea, no repitamos la mala experiencia de la Constitución del 80, en donde se dejó todo atado, bien atado, y bueno, mire cómo terminó. Okay, si se da Hubo un estallido. Si el Pleno, porque ya se aprobó en comisión, el Pleno llegase a aprobar los 2/3 para poder reformar dentro de los primeros 4 años la Constitución, algunos le llaman un cerrojo, al estilo Jaime Guzmán, le llaman ustedes. Usted está en contra de eso. Si se aprueba eso, usted dice favorece el rechazo, ¿usted cree que gente de su partido podría votar rechazo en el evento de que quedara todo bloqueado? Yo lo he dicho con toda claridad, los socialistas estamos comprometidos con la apruebo, y no desde ahora, desde hace 40 años. Pase lo que pase. Desde el año 80 que estamos comprometidos con la apruebo. Eso no obsta que legítimamente, porque estamos en democracia y los temas son opinables, son discutibles, se puede plantear algún tipo de diferencia con un tema específico propuesto en el texto, porque pero ese tema si es bien central, la jugamos por un proceso democrático, bueno, la democracia consiste en que se expresan las distintas ideas, pero al momento de votar apruebo o rechazo, uno pone en la balanza las distintas alternativas y toma una decisión. Y por tanto pondera los distintos factores. Insisto, nosotros tenemos un compromiso claro con que Chile tenga una constitución así en democracia y por tanto con la Los apruebo. convencionales del Partido Socialista están cuadrados con esa idea de que no se va a aprobar los 2/3 como posibilidad de reforma. Yo creo, en primer lugar, que ellos han jugado un rol fundamental para que malas ideas finalmente no sean aprobadas en el Pleno. Creo que en ese sentido han tenido valentía de dar a conocer sus puntos de vista, han sido incluso objeto a veces de agresiones inaceptables. Yo dije en su momento, cuando lo agredieron, que ese era protofascismo, un nivel de intolerancia que no es propio de un órgano de liberación democrática como es la Convención, y creo que han desarrollado un muy buen trabajo. ¿Y usted cree que eso va a pasar en el Pleno con esta norma que usted ha dicho que es un blindaje? Yo creo que sería un error. Espero que no se apruebe. El propio presidente Boric se ha manifestado en el mismo sentido. Sí. Según informó el diputado Vlado Mirosevic, el ministro Jackson plantearon lo mismo, que los 2/3 eran una mala idea y por tanto espero que prime ese criterio. Ya, y yo quiero preguntarle por los dichos, porque dentro de esta semana uno de los que salió a defender, más que a defender, a explicar, dijo él, esta norma de los 2/3 fue el convencional Fernando Atria, del Frente Amplio. ¿Qué dijo él? Dijo, esto no es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella, a la espera de instituciones que por ser creadas por la nueva Constitución, sí es razonable esperar que la tengan. El Senado que usted preside, ¿no va a ser leal con la nueva Constitución? El Senado es expresión de la diversidad democrática que tiene el país. O sea, si alguien cree que todos los senadores y senadoras pensamos lo mismo, es que no conoce Chile y no conoce cómo funciona la democracia. Primer punto. Segundo punto, plantear una especie de contradicción entre la legitimidad de la Convención por un lado y la legitimidad del Congreso Nacional por el otro me parece que es
una equivocación, es infundado, porque el actual Congreso fue electo íntegramente con sistema proporcional. Y le digo que quienes dicen que este Congreso fue elegido bajo las reglas de la Constitución de Pinochet, falso, porque no olvidemos que se modificó el sistema binominal en el año 2014, yo era ministro en ese tiempo, presidía Michelle Bachelet el país, y por tanto este es un Senado elegido íntegramente con sistema proporcional. Primer punto. Segundo punto, la renovación del Congreso fue posterior a la elección de la Convención, entonces alguien podría decir, sabe que es una legitimidad más reciente, pero yo creo que ese debate no tiene sentido. ¿Por qué razón? La Convención tiene un mandato, tiene legitimidad, el mandato es redactar la nueva Constitución y hay que ser respetuosos de ese mandato. El Congreso Nacional tiene otro mandato, que es reformar leyes y ejercer eventualmente el poder constituyente derivado. Ambos tienen legitimidad democrática, creo que esta contradicción es infundada. Sí, senador, el borrador que hasta ahora se está todavía terminando para proponérselo a la ciudadanía, habla del fin del Senado, que usted preside. Sí. Por lo cual, si se les dan las atribuciones para poder reformar ese fin al Senado, esa u otras reformas, según Atria, ustedes tienen conflicto de interés al respecto. Pero, a ver, entonces, ¿quién legisla en Chile? ¿O quién reforma la Constitución una vez que está entre en vigencia? El nuevo Congreso en 4 años más, claro, pues eso es lo que sostienen los convencionales. Pero por ese eso digo, grupo. ¿Usted tiene conflicto de interés? ¿Qué no, en responde absoluto. eso? En absoluto. Yo actúo sobre la base de convicciones, no sobre la base de cálculos. Eso es el primer ¿Pero punto. qué le responde a Atria? Que está equivocado. Mire, ni siquiera le respondo yo, basta ver la reacción que provocaron sus declaraciones en prácticamente todos los actores. Pero él es de gobierno. El propio gobierno se manifestó en contra del planteamiento de los 2 tercios. Ya, se equivocó Fernando Atria al Yo no postular esto. comparto su planteamiento. Y Creo que la propuesta de blindar la Constitución, en primer lugar, debilita el apruebo, en segundo lugar, va en contra del sentido del proceso constituyente. Si lo que le da sentido a que tengamos una Constitución elaborada en democracia es que haya debate, que se puedan contrastar las distintas ideas y no pretender tener este tipo de cerrojos que son propios de otro tiempo. La palabra proteger se escuchó mucho tiempo en dictadura. Pongo las cosas en su lugar. No se puede comparar lo que ocurre hoy día con lo que ocurría en dictadura, porque en dictadura se impuso por la fuerza cuando habían detenido desaparecidos y ejecutados políticos la Constitución que nos rige hasta el día de hoy. Ahora estamos en un proceso democrático. Son incomparables, pero el argumento de que hay que proteger la Constitución a través de ese cerrojo es el mismo y eso me parece que es no aprender de las lecciones. O sea, no repitamos en la nueva Constitución los errores de la Constitución actual que son los que queremos cambiar. Que repita, guardando las diferencias entre una dictadura y una democracia, el que gente de su sector, gente afín al gobierno del presidente Boric, acometa de la misma forma una reforma, por ejemplo, o una forma de legislar, que es poniéndole cerrojo a reformas o protegiendo la democracia. ¿Cómo se lo explica por gente de su sector? Es que yo creo que en esto uno tiene que actuar sobre la base de convicciones y principios. Y para mí el principio de la profundización de la democracia es un principio básico. Esto no tiene que ver con que si en un contexto me sirve a mí un mecanismo y en otro contexto no me sirve, entonces cambio de argumento. ¿Ellos están actuando porque les sirve poner este cerrojo? Yo creo que están equivocados, simplemente porque... ¿Por qué lo hacen? Porque a Guzmán le servía. Sí, pero yo no soy... A Guzmán le servía. Yo no soy intérprete de quienes han propuesto mala idea, pero doy mi opinión y le puedo dar mi fundamento. Pero usted sí es intérprete, y creo que muchos lo compartimos, que lo que hacía Guzmán, de hecho están en las pocas... Sí. En las declaraciones de Son Jaime casi Guzmán. textuales Guzmán lo que quería básicamente era proteger y blindar su constitución para que si una oposición llegaba al gobierno no pudiera cambiarla. Se lo planteo de la Eso se ha explicado hasta la siguiente manera. No es comparable una dictadura con una democracia, no cabe duda. Analogía, no comparación. Pero ¿cómo se explica el proceso constituyente tiene que ser democratizador y no rebajar los estándares democráticos. Y en ese sentido creo que establecer este tipo de resguardo va en una línea equivocada. Más aún, cuando la reforma del capítulo del Congreso Nacional requiere 2 tercios o plebiscito. Eso ya está establecido en la norma permanente. Pero aquí se les ocurrió a algunos aplicar el quórum de 2 tercios a la totalidad del texto. Y yo creo que eso va en el sentido contrario a lo que se necesita. Porque hay muchas personas que quieren votar a prueba, quieren superar la Constitución actual, pero quieren que este texto se perfeccione. Y con el blindaje se da la señal de que este texto se va a escribir en piedra y no se va a poder perfeccionar con el paso del tiempo. Ya, y para entender usted, porque no es solamente Fernando Atria, está varios convencionales, está Marcos Barraza, ¿cierto? Está Baradit, está, digamos, hay varios de su sector, Achurra, que postulan lo mismo. Sí. Entonces yo le quiero preguntar, ¿ese sector usted cree, porque además están
desalineados con su propio gobierno, con Giorgio Jackson, que hoy día apareció diciendo efectivamente y ha dicho que el gobierno no está de acuerdo con esa norma. ¿Qué debiera hacer ese sector de los convencionales? ¿Alinearse con la moneda y renunciar a los 2 tercios? Yo no soy de la tesis de dar línea ni nada por el estilo. Defiendo mi punto de vista. Mi punto de vista es muy básico. Sí, pero usted dice que esto le ayuda al rechazo. Por eso le digo como estrategia. Mi punto de vista es muy simple y es un principio básico. Creo que esta es una idea que favorece el rechazo. Si uno ve la encuesta que salió hoy día a la academia, hay un número importante de personas que quieren aprobar para reformar. Y, de hecho, en la muestra es el grupo mayoritario. Entonces, son personas que quieren una nueva constitución, pero que legítimamente pueden tener diferencias específicas con el texto. Entonces, si a esa persona se le da la señal de que todo va a seguir igual, se está desincentivando el voto apruebo. Así que creo que es contraproducente para la tarea y el desafío que tenemos quienes creemos en una nueva constitución nacida en democracia. Su colega Matías Walker ha dicho hoy en declaraciones en un diario, a lo mejor es la tercera en Mercurio. Mercurio. El Mercurio hoy, gracias. Sí. Dice que las definiciones de la convención atentan contra los principios de la democracia. ¿Usted está de acuerdo? No creo que es una postura un poco drástica. Creo que hay iniciativas que se han propuesto, y la mayoría de las cuales no han sido aprobadas, que no han sido buenas ideas, esa es la verdad. Por ejemplo, estos cerrojos. Pero creo que también hay un salto significativo, sobre todo por los siguientes aspectos. Primero, porque el capítulo de derechos, el Estado Social y Democrático de Derecho, implica un salto sustantivo respecto al texto actual que declara inconstitucionales las ideas desde moderadamente socialdemócratas hacia la izquierda, que es el gran problema que tiene la actual Constitución, que declara por quita las ideas de un número importante de chilenos. Y en segundo lugar, porque rebaja los quórums de aprobación de las leyes, que es el otro problema que tiene la Constitución actual, que las leyes fueron impuestas en dictadura y se requieren 4/7 para modificar. Estoy hablando de las leyes orgánicas constitucionales. Y ese quórum no se ha podido cumplir, en primer lugar, por el binominal. Y después, bueno, no se ha podido cumplir por otras razones. Entonces creo que el hecho de que se establezca que el quórum para modificar las leyes no es supramayoritario es un avance democratizador significativo y resuelve uno de los problemas fundamentales que tiene el actual texto de la Constitución vigente. O sea, concluimos, digamos, que aunque se aprobara esto que usted ha llamado el blindaje de los 2 tercios, igual usted va por el apruebo. Yo tengo, lo señalado con toda claridad, una inclinación por el apruebo para que Chile tenga una Constitución así en democracia. Creo que de todas maneras las cosas hay que hacerlas de la mejor forma posible. Ya, pero si no se hace de la manera que usted cree que es mejor. Que la Comisión de Armonización y de normas transitorias realicen un trabajo que efectivamente convoquen a aquellos que eventualmente puedan tener dudas para que haya una amplia mayoría a favor del apruebo. Y creo que la propuesta específica que usted plantea no va a ser aprobada en la plenaria. Álvaro Elizalde, sí. La campaña... No que usted plantea, que usted sí. repite, pero, o sea, usted no es mía la ley. No es suya la mala idea. Una cosa muy breve. La campaña que hemos visto en las últimas horas del gobierno sobre la participación, sobre el plebiscito del 4 de septiembre, la oposición dice que hagamos historia. La oposición dice que viene a la Contraloría porque probablemente no le parece equitativa, no le parece equilibrada. ¿Usted la estima equilibrada y justa para las dos opciones por igual? Yo creo que efectivamente el gobierno tiene una responsabilidad que es informar y promover la participación en el plebiscito. Este es un plebiscito que tiene voto obligatorio. De hecho, la reforma constitucional establece una sanción a quienes no concurren a votar. El voto obligatorio no es solo para las ciudadanas y ciudadanos chilenos, sino que también para los extranjeros que tienen más de 5 años de residencia. Todos tienen que concurrir a votar. Y además es una elección que tiene una importancia histórica muy significativa. Así que todo lo que contribuya a informar para que la gente sobre la base de esos elementos... ¿Le parece equilibrada? Sí, ¿Le parece que no hay intervención? Y le quiero decir algo más, Matías. Todos los gobiernos han realizado campañas de promoción a la participación electoral. Todos. Esta es la primera vez que se cuestiona, a mi entender, algo que es una obligación del gobierno. Álvaro Elizalde, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, senador. Buenas noches.